If you attempted to play any sport professionally, what sport would that be? Durante años, fue el chico perfecto de Hollywood. Sonrisa impecable, cuerpo esculpido, fama mundial. Pero detrás de todo eso se escondía una historia que casi nadie tuvo el valor de contar. Hoy hablaremos de Zac Efron, el ídolo que pasó de ser el sueño adolescente de millones a un hombre destruido por la presión, los excesos y el misterio. Porque, al final, ¿qué fue lo que realmente le pasó? ¿Por qué desapareció durante 3 años sin dejar rastro? ¿Y qué hay detrás de su nuevo rostro? Ese que generó teorías sobre sustitución, cirugías secretas y silencios incómodos dentro de la industria. Esta no es solo la historia de un actor, es la historia del precio que Hollywood cobra por la perfección. Zac nació en California, en una familia sencilla, lejos de los lujos del cine. Su talento para el canto y la actuación lo llevó rápidamente a la cima. Con New School Musical, se convirtió en el símbolo de toda una generación. Pero la sonrisa que todos amaban ocultaba el inicio de una lucha interna. En entrevistas posteriores, él mismo admitió que la fama precoz lo destruyó emocionalmente, que a veces se miraba al espejo y no se reconocía. Detrás de los aplausos había vacío, críticas, ansiedad y la presión constante por seguir siendo perfecto. Fue entonces cuando el alcohol y las drogas se convirtieron en su refugio silencioso. Su vida amorosa tampoco escapó del caos. Vivió una relación intensa con Vanessa Hudgens, un romance idealizado por millones, pero que terminó en medio de rumores de celos e infidelidad. Después fue vinculado con modelos, actrices y compañeras de elenco, aunque más de una entrevista confesó: es difícil amar a alguien cuando ni siquiera sabes quién eres. Su sinceridad reveló un lado roto, el de un hombre que lo tenía todo, menos paz. Tras varios escándalos, Zac fue internado en una clínica de rehabilitación, algo que Hollywood intentó ocultar. Salió de allí transformado, pero no completamente. Los rumores sobre recaídas persistieron, y su repentina ausencia revivó teorías aún más oscuras. Algunos decían que había muerto, otros que había sido reemplazado por alguien idéntico. Todo empeoró cuando reapareció con el rostro completamente diferente, lo que muchos interpretaron como la prueba de una conspiración. Pero detrás de esa transformación había una verdad mucho más dura, un accidente brutal que casi le costó la vida. Su mandíbula se fracturó en varios puntos, y el largo proceso de rehabilitación cambió por completo su apariencia. Lo que nadie esperaba era que ese golpe físico también marcaría su renacimiento emocional. Hoy Zac vive lejos del ruido de Hollywood, en Australia, donde finalmente encontró algo que nunca había tenido: paz. Ya no busca fama ni aprobación, solo autenticidad. A través de documentales como Down to Earth y de su papel en The Iron Claw, ha demostrado que no necesita aplausos para ser respetado. Pero lo que reveló recientemente sobre el accidente y sobre los secretos que la industria del cine intenta ocultar, te dejará sin palabras. Así que antes de continuar, suscríbete al canal y deja tu me gusta. Tu apoyo hace que YouTube recomiende este tipo de contenido y permita que más personas conozcan las historias que ellos intentan esconder. Y quédate hasta el final, porque la última revelación sobre Zac Efron cambiará por completo la forma en que lo ves. Zachary David Alexander Efron nació el 18 de octubre de 1987 en San Luis Obispo, California, y creció en una familia sencilla, lejos del glamour de Hollywood. Hijo de un ingeniero eléctrico y una secretaria, Zac fue criado en un hogar donde el trabajo duro era una regla, no una opción. Desde niño ya mostraba un brillo diferente. Cantaba, bailaba, participaba en obras escolares y encantaba a todos a su alrededor con una energía que parecía no caber en un cuerpo tan pequeño. Su padre fue el primero en notar que había algo especial allí y lo alentó a invertir en el arte, mientras su madre se encargaba de recordarle la importancia de mantener los pies en la tierra. El niño que empezó siendo solo el divertido del grupo pronto se convirtió en un prodigio local, y en poco tiempo, la vida sencilla de la familia Efron cambiaría para siempre. Durante la adolescencia, Zac era el típico chico estadounidense. Estudiaba, practicaba deportes y trabajaba en un campo de golf los fines de semana. Pero dentro de él había una inquietud, un deseo de hacer algo más grande. Cuando un profesor de teatro lo animó a participar en audiciones profesionales, el destino dio su primer empujón. Comenzó a hacer pequeñas apariciones en series como Firefly y Air, donde su presencia natural frente a las cámaras llamaba la atención. Aún así, nadie, ni siquiera él, imaginaba que estaba a punto de interpretar uno de los papeles más icónicos en la historia del entretenimiento juvenil. En 2006, con solo 18 años, Zac fue elegido para interpretar a Troy Bolton en New School Musical,
el capitán del equipo de baloncesto que se enamora de una chica tímida y talentosa llamada Gabriela Montez, interpretada por Vanessa Hudgens. La película, pensada inicialmente para televisión, se convirtió en un fenómeno mundial. Nadie esperaba que una producción sencilla de Disney Channel se transformara en el éxito que redefiniría la cultura pop de los años 2000. De repente, Zac Efron estaba en todas partes. Portadas de revistas, programas de televisión, alfombras rojas y corazones adolescentes. Se convirtió en el símbolo de la juventud perfecta, guapo, carismático, talentoso y aparentemente feliz. Pero lo que pocos percibían era que ese éxito abrumador comenzaba a cobrar un precio demasiado alto. Detrás de bastidores, Zac vivía una mezcla de euforia y confusión. En entrevistas posteriores revelaría que, en el apogeo de su fama, ni siquiera podía salir de casa sin ser seguido por fans o paparazzi. Su rutina se había convertido en una vitrina. Cada gesto, cada prenda, cada palabra era analizada. Y aunque el mundo lo veía como un ejemplo de confianza y ligereza, Zac luchaba en silencio contra la presión de cumplir con las expectativas. Tenía apenas 18 años, pero cargaba el peso de un imperio multimillonario de marketing sobre sus hombros. Y lo más doloroso era saber que, por más que lo intentara, nunca podía equivocarse. Un error, una mirada cansada, una frase fuera de lugar, todo se convertía en noticia. Con el éxito rotundo de High School Musical 2 y 3, Zac se consolidó como uno de los jóvenes más influyentes del planeta. El chico de California que creció entre campos de golf y escuelas públicas ahora veía su rostro estampado en pósters y productos vendidos en más de 100 países. Pero con la fama vino algo más profundo, la pérdida de la privacidad, de la autenticidad, en cierta medida, de su propia identidad. Era como si Troy Bolton, el personaje, hubiera devorado a Zac Efron, la persona real. En lugar de vivir, actuaba, incluso fuera de las cámaras. Y cuanto más intentaba distanciarse de la etiqueta de galán adolescente, más el público lo mantenía atrapado en esa imagen. Tras bastidores, su vida social comenzó a desmoronarse. Amigos de la infancia se alejaron, las relaciones se volvieron superficiales y la soledad se instaló, silenciosa, detrás de los reflectores. Él mismo diría años después que era como vivir dentro de una burbuja, una en la que todos lo admiraban, pero nadie lo conocía de verdad. La fama se había convertido en su prisión dorada. Y lo que parecía el comienzo de una carrera perfecta era, en realidad, el inicio de una lucha interna que marcaría su vida durante décadas. Poco a poco, el chico que solo quería actuar se veía transformado en un producto. Cada aparición pública era ensayada, cada sonrisa, calculada. Pero por dentro, extrañaba ser simplemente Zac, el chico que reía de todo, que se lanzaba a los escenarios escolares sin miedo, que no necesitaba aplausos para sentirse vivo. Lo que nadie sabía era que ese brillo en sus ojos que encantaba a millones comenzaba a apagarse, y el éxito que el mundo entero envidiaba era el mismo que, lentamente, lo estaba asfixiando. El nacimiento de la estrella había ocurrido, pero, junto con él, nacía también la sombra del perfeccionismo, la presión y el miedo a decepcionar. Zac Efron se había convertido en el rostro de una generación, pero aún no sabía que, para mantener esa sonrisa ante el mundo, tendría que perder mucho más de lo que imaginaba. El éxito de Zac Efron crecía año tras año, y con él venía una presión silenciosa, casi invisible, que pocos podían imaginar. El mundo lo veía como el símbolo de la perfección, el rostro impecable, el cuerpo esculpido, la sonrisa siempre en el momento justo. Era el chico que parecía nunca equivocarse, la estrella que todos querían ser. Pero detrás de las cámaras, comenzaba a sentir el peso de un papel que nunca pidió interpretar, el de ser perfecto todo el tiempo. Hollywood lo había convertido en un producto, y como todo producto, debía mantenerse, pulirse y venderse. Cada entrevista estaba cuidadosamente preparada, cada aparición pública ensayada, cada respuesta debía ser estratégicamente encantadora. Poco a poco, Zac comenzó a darse cuenta de que no había espacio para lo humano, solo para lo ideal. La rutina era extenuante. Noches enteras de rodajes, campañas publicitarias, eventos, entrevistas y sesiones de fotos interminables. El descanso se había vuelto un lujo y el sueño un enemigo. Años más tarde confesaría que pasaba noches en vela, dominado por pensamientos ansiosos. El miedo a fallar lo perseguía. Sentía que si no era increíble todo el tiempo, todo se derrumbaría, dijo una vez, y, de alguna manera, lo creía. La industria lo había convencido de que su imagen lo era todo. Si su piel mostraba una imperfección,
Si subía de peso, si no sonreía con la misma intensidad, el público lo notaría y eso sería el fin. La fama, que antes parecía un sueño, empezaba a convertirse en una prisión psicológica. Cuando Zack cumplió 21 años, ya había experimentado una fama que pocos alcanzan en toda una vida. Pero también comenzaba a lidiar con el vacío que llega cuando todo parece ir bien, pero nada realmente satisface. Las fiestas que frecuentaba eran ruidosas, llenas de gente riendo, bailando, posando para las cámaras. Pero dentro de él, el silencio era ensordecedor. El alcohol se convirtió en su compañía constante, una anestesia contra el dolor de ser quien el mundo quería que fuera. Con el tiempo, dejó de ser diversión y se volvió necesidad. Era el único momento en que lograba apagar la mente, dejar de pensar en las críticas, las comparaciones, las exigencias. Y cuanto más intentaba sentirse libre, más atrapado estaba. Las personas a su alrededor no lo notaban. Después de todo, era Zac Efron, el hombre de las alfombras rojas, los cuerpos de revista y las películas exitosas. ¿Cómo alguien así podría estar mal? En público mantenía el mismo brillo, el mismo encanto, pero tras bastidores, su mirada ya no tenía la misma luz. Era como si estuviera allí, pero ausente, cumpliendo un papel que ya no tenía sentido. Comenzó a evitar entrevistas largas, a cancelar apariciones y a alejarse incluso de sus amigos. Algunos pensaban que era una simple fase de estrella, pero en realidad, Zack estaba tratando de protegerse de un mundo que lo asfixiaba. La ansiedad se intensificaba. Contó que llegaba a sudar frío antes de los eventos, que sentía el corazón acelerarse solo con imaginar los flashes, las cámaras y las preguntas invasivas. Y aún así, entraba, sonreía y fingía que todo estaba bien. La perfección se había convertido en una armadura, pesada, fría, pero necesaria. No podía mostrar debilidad, porque en Hollywood la debilidad es una sentencia de olvido. Y el olvido era su mayor miedo. Las redes sociales, que surgieron como una nueva forma de conexión, solo empeoraron las cosas. Cada foto suya era juzgada, cada cambio en su cuerpo era analizado por fans y críticos. ¿Subiste de peso? ¿Te ves cansado? Tu cara está diferente. Los comentarios se multiplicaban y cada uno dejaba una marca invisible. Poco a poco comenzó a creer que nunca sería suficiente. Aun siendo el chico perfecto, sentía que siempre estaba a un paso del fracaso. Y fue en ese abismo emocional donde el vicio se consolidó. El alcohol, que antes servía como escape, se volvió hábito. Y con él llegaron las fiestas interminables, los excesos, las mañanas en las que apenas recordaba lo que había hecho. Para el público, Zack era el ejemplo de la juventud dorada. Para sí mismo, era un hombre intentando sobrevivir a su propia imagen. No bebía para divertirse, bebía para desaparecer por unas horas, para silenciar la mente, para ser invisible en un mundo que le exponía todo el tiempo. Lo más impresionante es que, incluso en medio del caos, seguía trabajando. Filmaba películas, asistía a eventos, mantenía el estándar. Nadie imaginaba que detrás del brillo de las cámaras existía un joven que lloraba solo en habitaciones de hotel, sin saber quién era realmente. El precio del éxito era demasiado alto, y lo peor de todo es que nadie lo veía pagar. Zac Efron se convirtió en el reflejo de una generación obsesionada con la apariencia, la perfección y el rendimiento constante. Pero lo que el mundo llamaba éxito para él no era más que una prisión dorada, fría y silenciosa. Una prisión donde la risa era ensayada, las palabras medidas y el corazón latía al ritmo de la aprobación ajena. El chico que un día soñó con ser actor ahora vivía una vida que ya no le pertenecía. Y lo más triste es que, cuanto más brillaba para el mundo, más oscuro se volvía por dentro. El mundo entero creía que Zac Efron y Vanessa Hudgens eran la pareja perfecta. Se conocieron durante las audiciones de High School Musical y, desde la primera mirada, hubo una química real, algo que iba más allá de las cámaras. Los fans se enamoraron de aquel cuento de hadas moderno. El atleta y la chica tímida, el amor que nació detrás de bastidores y conquistó la pantalla. Era una historia que parecía escrita por Hollywood, solo que la vida real, a diferencia de los guiones, no tiene finales perfectos. Cuando llegó el éxito, el amor también comenzó a cargar con un peso. La relación que empezó como una divertida complicidad se transformó en un vínculo marcado por la distancia y los celos. Mientras las grabaciones y giras los llevaban a diferentes partes del mundo, la presión de los fans y de la prensa los seguía a donde fueran. Todos querían saber qué comían, cómo discutían, qué vestían, cuándo se besaban. No había espacio para el silencio ni para el error. Zack, que ya lidiaba internamente con la presión de la fama, comenzó a sentirse asfixiado.
Vanessa, por su parte, se sentía invisible ante un fenómeno global que giraba en torno a su novio. La relación, antes dulce, se convirtió en un campo de tensión. Y cuando el amor debe competir con la fama, el amor suele perder. El final llegó en 2010, en medio de rumores de infidelidad y desacuerdos. Ninguno de los dos habló abiertamente sobre los motivos, pero fuentes cercanas dijeron que la separación fue dolorosa y silenciosa, llena de heridas y promesas rotas. Para los fans, fue el fin de una era. Para Zack, el inicio de un vacío emocional que lo acompañaría por mucho tiempo. Nunca más se involucró públicamente con alguien de la misma forma. El chico que creía en los finales felices empezó a ver el amor como algo peligroso, frágil y efímero. En una entrevista años después, confesó que las relaciones en Hollywood eran casi imposibles. «Es difícil amar a alguien cuando vives en un escenario todo el tiempo», dijo. La frase sonó simple, pero cargaba un peso que pocos entendieron. No hablaba solo de fama, sino de identidad. ¿Cómo amar a alguien cuando ya no sabes quién eres? Tras su ruptura con Vanessa, Zack se convirtió en un misterio para el público. Los titulares se llenaban de nombres: Lily Collins, Alston Sage, Michelle Rodríguez. Algunos romances duraron semanas, otros meses, pero ninguno parecía llenar el vacío que había quedado. En cada nueva relación, Zack parecía buscar algo que no encontraba, quizás un pedazo de sí mismo. Con Lily Collins tuvo una relación discreta y madura, pero que terminó abruptamente. Con Michelle Rodríguez vivió un verano intenso, lleno de fotos polémicas, pero que también se deshizo rápidamente. Era como si cada intento de amor fuera solo otra forma de huir de la soledad. Por fuera, parecía estar bien. Por dentro, acumulaba cicatrices que la hacían cada vez más reservado. Lo más curioso es que, mientras su vida amorosa se convertía en un blanco constante de la prensa, Zack empezó a hablar cada vez menos sobre ella. En entrevistas, evitaba cualquier mención a relaciones. Una vez, cuando le preguntaron sobre su vida personal, respondió simplemente: «La gente quiere un cuento de hadas, pero yo estoy hecho de cicatrices». Esa frase se convirtió en el símbolo de su nueva etapa, un hombre más introspectivo, herido y cansado de fingir. Ya no quería ser el chico de sonrisa fácil. Quería ser real, aunque eso significara mostrar sus grietas. Los años siguientes revelaron a un Zack diferente. Comenzó a distanciarse del brillo de Hollywood, buscando un estilo de vida más reservado. Se interesó por el autoconocimiento, la espiritualidad y el equilibrio. Pero, como en todo proceso de reconstrucción, hubo recaídas, inseguridades y soledad. La falta de vínculos verdaderos lo hacía refugiarse aún más en el trabajo. Era como si intentara llenar el vacío del corazón con nuevos personajes. En cada papel dejaba un pedazo de sí, quizás para recordarse que todavía estaba vivo. En cierto momento, Zack llegó a admitir que, detrás del encanto y la fama, había una persona extremadamente tímida e insegura. La gente cree que soy seguro de mí mismo, pero es lo contrario. A veces me quedo callado porque no sé qué decir. No quiero decepcionar a nadie, confesó. Esa vulnerabilidad, que antes habría sido vista como debilidad, se convirtió en lo que lo hacía humano y, paradójicamente, en lo que lo hacía aún más admirado. El dolor había transformado su mirada. Y aunque nunca lo dijera abiertamente, era evidente que el amor, ese que alguna vez lo hizo soñar con finales felices, dejó huellas que llevaría para siempre. La vida amorosa de Zac Efron se convirtió en el reflejo de su propia travesía, una búsqueda constante de autenticidad en un mundo de apariencias. Y aunque haya sido fotografiado con distintas mujeres a lo largo de los años, ninguna relación fue más importante que la que tuvo que reconstruir consigo mismo. Hoy, al mirar atrás, parece que cada despedida lo acercó un poco más a la paz que tanto buscaba. Porque, al final, el verdadero amor no fue el que vivió con Vanessa Hudgens ni con las demás mujeres que pasaron por su vida. Fue el amor que finalmente aprendió a sentir por sí mismo, después de sobrevivir a todo lo que Hollywood intentó destruir. En 2013, el brillo de Zac Efron comenzó a apagarse de forma silenciosa. Ya no era el chico sonriente de las revistas, ni el símbolo perfecto de juventud que Hollywood había creado. Detrás de las cámaras, su vida se había convertido en un campo de batalla. Y el enemigo no era la prensa ni los críticos, sino él mismo. El alcohol, que antes servía como escape del estrés y la ansiedad, se había transformado en una prisión invisible. Las noches de fiesta, que parecían glamorosas, se convirtieron en abismos de soledad. Y lo que empezó con una copa para relajarse terminó en una adicción que amenazaba con devorar todo lo que había construido. El colapso llegó de forma discreta, casi como un susurro.
En 2013, Zack fue internado en una clínica de rehabilitación, lejos de las cámaras, de los reflectores, de todo. Hollywood intentó ocultarlo. Disney, los productores, las marcas, todos querían mantener intacta la imagen. Al fin y al cabo, admitir que el chico perfecto estaba roto sería lo mismo que admitir que el sistema que lo creó también lo estaba. Pero la verdad salió a la luz. Los medios comenzaron a informar que Zac Efron había sido internado por abuso de alcohol y drogas, y el escándalo se propagó rápidamente. Los fans quedaron en shock. ¿Cómo alguien tan exitoso, tan admirado, podía estar pasando por algo así? Lo que pocos entendieron fue que la adicción no distingue clase, belleza ni fama. Nace del vacío, y el de Zac era inmenso. Dentro de la clínica, el actor enfrentó días de desesperación. Según fuentes cercanas, se aislaba, evitaba hablar y lloraba al verse en el espejo. Fue allí donde empezó a entender que el verdadero problema no era el alcohol, sino el dolor que intentaba esconder. La terapia lo llevó a revivir recuerdos dolorosos, a enfrentar inseguridades y aceptar que su vida estaba fuera de control. Al salir, prometió cambiar. Comenzó a asistir a reuniones de alcohólicos anónimos y, por primera vez, trató de reconectarse con su esencia. Por un breve momento, parecía que todo volvía a su lugar. Pero la fama, como una sombra, lo siguió. Cada paso era observado, cada gesto interpretado. Y aunque intentaba reconstruirse, Zack sentía que la industria lo arrastraba de nuevo al mismo ciclo. Películas, compromisos, apariciones. Era como si el mundo quisiera verlo sonreír otra vez, sin entender que esa sonrisa ya no existía de la misma forma. Poco a poco, se apartó. Desapareció de las redes sociales, rechazó invitaciones y dejó de asistir a eventos. Su ausencia generó extrañeza. ¿Dónde estaba Zac Efron? ¿Por qué había desaparecido justo cuando todo parecía mejorar? Los años pasaron y el silencio se volvió ensordecedor. Hasta que, en 2021, reapareció. Pero lo que debía ser un momento de celebración se convirtió en una nueva pesadilla mediática. Zac apareció en un vídeo por el Earth Day, una campaña ambiental, y el público no pudo pensar en otra cosa más que en su rostro. Se veía distinto, muy distinto. La mandíbula más ancha, los labios más llenos, el semblante rígido. Bastaron unos segundos para que Internet explotara. Las teorías surgieron por todas partes. Cirugía estética, uso de esteroides, reconstrucción facial, incluso sustitución por un clon. Sí, muchos creían que aquel hombre frente a las cámaras no era el verdadero Zac Efron. Las redes se convirtieron en un tribunal. Vídeos comparando imágenes antiguas y nuevas se viralizaban. Especialistas opinaban, los fans se dividían, y los conspiradores aseguraban tener pruebas de que el actor había sido reemplazado por Hollywood. Algunos afirmaban que había muerto de sobredosis y que fue sustituido para preservar contratos millonarios. Otros decían que había hecho pactos con élites secretas. El absurdo ganaba fuerza porque Zack, como siempre, eligió el silencio. No respondió, no negó, no confirmó. Y el silencio, en la era digital, es el combustible perfecto para el caos. Mientras el mundo inventaba sus versiones, el actor vivía un momento de introspección. Se había mudado a Australia y trataba de empezar de nuevo, lejos del ruido. Intentaba sanar, pero Internet no perdonaba. Memes, burlas, críticas. El rostro que un día encantó al planeta ahora era tratado como una aberración. Y, paradójicamente, ese linchamiento virtual fue más cruel que cualquier adicción. Zack ya no luchaba contra el alcohol, sino contra la crueldad disfrazada de curiosidad. Comenzaron las comparaciones. Entrevistas antiguas versus nuevas, sonrisas de 2007 junto a las de 2021, movimientos corporales analizados en cámara lenta. La gente buscaba diferencias, como si quisiera probar que el verdadero Zack había desaparecido. La idea de que había sido reemplazado tomó proporciones inimaginables. Vídeos con millones de reproducciones prometían revelar la verdad oculta de Hollywood. Pero la verdad real era mucho más humana, y al mismo tiempo, mucho más triste. Zac Efron no había sido reemplazado, había cambiado. Cambiado por dentro y por fuera. La adicción, la soledad, el accidente que vendría después y el desgaste mental habían dejado marcas que ninguna cámara podía ocultar. El rostro diferente era solo un reflejo del dolor que cargaba desde hacía años. Y, de alguna forma, las teorías oscuras que surgieron a partir de eso decían más sobre el público que sobre él. Mientras todos buscaban pruebas de una conspiración, pocos notaban que la verdadera tragedia era la de un hombre tratando de reconstruirse en un mundo que prefiere destruir.
Y quizá ese fue el punto más bajo en la vida de Zac Efron, no la rehabilitación, ni la adicción, sino la certeza de que la fama que un día lo hizo brillar también sería la misma que intentaría borrar su humanidad. Durante el aislamiento de la pandemia, cuando el mundo entero estaba encerrado en casa intentando sobrevivir a la soledad y al miedo, Zac Efron vivía uno de los periodos más tranquilos de su vida, o al menos eso creía. Lejos de Hollywood, se había refugiado en Australia, en busca de paz, anonimato y aire puro. Después de años de una fama asfixiante, el sonido del mar y el olor de la tierra parecían curar algo dentro de él. Su rutina era simple. Se levantaba temprano, entrenaba, leía, meditaba y pasaba el día explorando la naturaleza. Pero bastó un segundo de descuido para que todo cambiara. Una tarde cualquiera, mientras hacía ejercicios en casa, Zac resbaló. El suelo húmedo y la prisa se combinaron en un desastre que nunca olvidaría. Su cuerpo cayó con fuerza, y su rostro golpeó de lleno el borde afilado de una fuente de granito. El impacto fue tan brutal que perdió el conocimiento por unos segundos. Cuando recuperó la conciencia, sintió el sabor metálico de la sangre y un dolor indescriptible. Su mandíbula se había fracturado en varios puntos. Era como si su rostro se hubiera desmontado desde dentro. Fue llevado de urgencia al hospital. Allí, los médicos confirmaron lo peor. Necesitaría una cirugía inmediata para reconstruir la mandíbula. Se le colocaron alambres metálicos para mantenerla en su lugar mientras los huesos se regeneraban. Durante días, no podía hablar ni alimentarse correctamente. Su comunicación se reducía a gestos y miradas, y cada movimiento del rostro dolía como si todo su cuerpo gritara desde adentro. El astro de Hollywood, acostumbrado a los reflectores y los aplausos, ahora enfrentaba algo mucho más real: el silencio absoluto del dolor. Mientras el mundo allá afuera vivía el caos de la pandemia, Zac vivía su propio confinamiento interior. El espejo, antes compañero de maquillaje y ensayos, se había convertido en enemigo. Su rostro hinchado, deformado, marcado por cicatrices y alambres, era irreconocible. Por primera vez, no se veía a sí mismo, y quizás esa fue la metáfora perfecta de lo que llevaba años viviendo. Se había perdido dentro de su propia imagen, y ahora, irónicamente, era la destrucción de esa imagen lo que lo obligaba a reencontrarse. La recuperación fue lenta y dolorosa. Los médicos le indicaron realizar fisioterapia facial con regularidad para evitar la atrofia muscular. Comenzó a trabajar con un fisioterapeuta especializado, aprendiendo a mover el rostro de nuevo, centímetro a centímetro. Era un proceso minucioso y frustrante que exigía paciencia y resiliencia. Pero con el tiempo, notó algo extraño. Sus músculos faciales empezaron a reaccionar de manera descontrolada. El impacto del accidente había afectado el funcionamiento de los músculos maceteros, los responsables de los movimientos de la mandíbula. Al estar sobrecargados, comenzaron a desarrollarse en exceso, creando una hinchazón natural que alteró por completo la forma de su cara. Mientras Zac libraba esta batalla física y emocional en silencio, Internet empezaba a arder. En 2021, cuando apareció en un vídeo para promover el Earth Day, el público apenas prestó atención a lo que decía. Todos solo hablaban de una cosa: su rostro. Las comparaciones comenzaron de inmediato. Está diferente, parece otra persona. ¿Qué le pasó? ¿Cirugía plástica mal hecha? ¿Reconstrucción estética? ¿Uso de anabólicos? La curiosidad se convirtió en burla, y la burla en crueldad. Las redes sociales se inundaron de memes, especulaciones y teorías absurdas. Pero mientras el mundo se burlaba, Zac estaba intentando volver a aprender a masticar, sonreír y hasta bostezar. No respondió a ningún comentario. No porque no quisiera, sino porque simplemente no sabía lo que estaba ocurriendo afuera. Se había alejado por completo de las redes sociales para proteger su salud mental. Solo se enteró de toda la polémica cuando su madre lo llamó, preocupada, y le preguntó: «Hijo, ¿qué están diciendo sobre tu rostro?». Zac quedó en shock. No podía imaginar que un accidente doméstico generara semejante histeria pública. En entrevistas posteriores confesó: «No vi los comentarios. Solo supe lo que pasaba porque mi madre me lo contó». Esa frase se convirtió en un símbolo de su nueva etapa de vida. Fue entonces cuando comprendió que ya no debía vivir bajo la mirada de los demás. El accidente no solo remodeló su rostro, remodeló su mente. Entendió que, durante años, había intentado ser lo que el mundo quería que fuera. Pero en ese momento, la vida lo obligó a ser simplemente Zac. Sin glamour, sin fama, sin filtros. Poco a poco, el miedo dio paso a la aceptación. Lo que al principio parecía una tragedia se transformó en un renacimiento. El accidente lo hizo replantearse todo.
su relación con el cuerpo, con la fama y con la propia existencia. La experiencia le enseñó a desacelerar, a respetar el tiempo del cuerpo y de la mente. Comenzó a involucrarse en proyectos más conscientes, explorando temas como la salud, la sostenibilidad y el propósito. Su serie documental Down to Earth nació de esta nueva visión del mundo, mostrando a un Zack curioso, humano y vulnerable, el opuesto de la estrella inalcanzable que todos imaginaban. La transformación fue completa, no solo física, sino también espiritual. El rostro que un día fue símbolo de perfección, ahora llevaba las marcas de la superación. Y fue precisamente en ellas donde Zack encontró la libertad que siempre había buscado. El accidente que casi lo destruyó terminó por liberarlo. Ya no era el chico perfecto de Hollywood. Era un hombre que había muerto y renacido dentro de su propio cuerpo. Y cuando, años después, le preguntaron si cambiaría algo de su pasado, Zack respondió con serenidad: nada. Porque todo lo que me rompió me reconstruyó de una manera mejor. Una frase simple, pero poderosa. Porque, al final, lo que parecía un final fue solo el comienzo de una nueva vida. La vida de un hombre que finalmente aprendió que la verdadera belleza está en sobrevivir a su propio dolor. Después de todo lo que vivió, la fama, los excesos, el silencio y el dolor, Zac Efron finalmente hizo lo que nadie esperaba. Abandonó Hollywood. Lejos de los flashes y de las exigencias de un sistema que casi lo destruyó, emprendió un viaje de reconexión que lo llevaría hasta Byron Bay, una pequeña ciudad costera en Australia, donde el sonido de las olas sustituyó el ruido de las cámaras y el amanecer se convirtió en su nuevo despertador. Allí, entre playas, senderos y anonimato, Zack redescubrió algo que había perdido hacía mucho tiempo: la paz. Por primera vez en años, podía caminar por las calles sin ser seguido, sentarse en un café sin ser observado y respirar sin el peso de la perfección. Aquel hombre que alguna vez buscó la aprobación del mundo ahora solo quería escuchar el sonido de su propio corazón. Fue en ese entorno tranquilo donde nació un nuevo proyecto, el documental Down to Earth, en el que Zack exploró temas que parecían muy lejos del glamour de Hollywood: sostenibilidad, salud, espiritualidad y propósito. El público vio a un Efron distinto, más maduro, más curioso y, sobre todo, más humano. Durante las grabaciones, se sumergía en culturas, conversaba con científicos, agricultores y monjes, y cada episodio era un intento más de entender el mundo y a sí mismo. La sonrisa que antes era ensayada ahora era auténtica. Y, por primera vez, parecía que no estaba actuando, solo viviendo. Pero el destino, como siempre, guardaba un nuevo giro. En 2023, Zack regresó a la gran pantalla con The Iron Claw, un drama biográfico basado en la trágica historia de la familia Von Erich, marcada por la gloria, la tragedia y la muerte. Interpretó a Kevin Von Erich, un luchador que vio a todos sus hermanos sucumbir bajo el peso del éxito. El papel exigía una entrega total, física, emocional y psicológica, y Zack se volcó en cuerpo y alma. Engordó, ganó masa muscular y transformó completamente su silueta. Pero lo que más impactó al público fue su mirada. Había dolor real, vulnerabilidad y algo que solo alguien que ya había pasado por el infierno podía transmitir. La crítica fue unánime. Llamaron a la película La redención de Zac Efron, el momento en que el galán se convirtió en actor de verdad. Y no se trataba solo de actuación, se trataba de superación. Era el símbolo vivo de alguien que aprendió que el dolor también puede ser arte. The Iron Claw fue más que una película. Fue la prueba de que por fin se había liberado de las cadenas que lo aprisionaban desde la adolescencia. El público vio a un hombre que ya no necesitaba demostrarle nada a nadie. Hoy, Zack vive en paz, alejado de los escándalos y de las redes sociales. No necesita publicar para existir, ni aparecer para ser recordado. Vive rodeado de naturaleza, amigos discretos y una rutina ligera, casi silenciosa. Aquel chico que una vez fue devorado por la fama ahora vive con serenidad. Su mirada, antes tensa y cansada, hoy transmite calma. Y aunque ha hablado abiertamente sobre el accidente, las crisis y su renacimiento, hay algo que nunca explicó públicamente: el verdadero motivo que lo llevó a abandonar definitivamente Hollywood. Un secreto que, según personas cercanas, está relacionado con aquello que más lo atormentaba: la sensación de que el éxito no vale nada si te hace perder el alma. Y tal vez ese sea el mayor misterio de Zac Efron. No desapareció, simplemente se encontró. Zac Efron es la prueba viviente de que a veces hay que romperlo todo para volver a nacer. El chico que un día fue ídolo de una generación aprendió, de la manera más dolorosa, que la fama puede ser tanto una bendición como una maldición. Vivió la cima,
Cayó en el abismo y resurgió de las cenizas como un hombre completamente diferente. Hoy no necesita aplausos ni reflectores, solo silencio, mar y libertad. Su historia no trata del éxito, sino de la redención, de la valentía de abandonar todo lo que el mundo quería que fuera, para finalmente ser quien siempre fue, Zack. Y si llegaste hasta aquí, es porque esta historia te tocó de alguna forma. Así que suscríbete al canal y deja tu me gusta, porque tu apoyo mantiene vivo este espacio donde las historias reales e inspiradoras pueden contarse sin filtros, sin máscaras. Cuando das like y te suscribes, YouTube entiende que este tipo de contenido importa y lo recomienda a más personas, y así logramos seguir mostrando el lado humano detrás de las estrellas que el mundo insiste en convertir en mitos. Ahora quiero saber de ti. ¿Qué fue lo que más te sorprendió en la trayectoria de Zac Efron? ¿La caída, el accidente, el renacimiento o el silencio? Déjalo aquí en los comentarios. Los leo todos, y tu opinión puede aparecer en el próximo video. Y no te vayas todavía. El video que está apareciendo ahora en pantalla es aún más intenso y emocionante que este. Una historia que te atrapará de principio a fin y te hará repensar todo lo que crees saber sobre la fama, el dolor y los nuevos comienzos. Haz clic y míralo ahora. Entenderás por qué, a veces, el mayor espectáculo no está en las pantallas, sino dentro del alma.